Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 11 de diciembre del 2018 y es tiempo para meditar la palabra de Dios en un tiempo devocional. Así que vamos a orar para pedir la dirección al Espíritu Santo y de esta manera poder entender lo que Dios tiene para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, de buscar tu presencia, de conocerte más, Señor, de poder saber cada día cuál es el plan y el diseño que tienes para nosotros. Amado Dios, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que en este tiempo podamos tener nuestro espíritu en receptividad, nuestra mente esté alineada a la mente de Cristo, nuestras intenciones, nuestra voluntad y nuestro corazón pueda, Señor, agradarte cada día más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra del Señor lo vamos a leer el día de hoy en el libro de Lucas. Vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer solamente unos cuantos versículos. Vamos a ir al versículo número 27 y vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios desde el versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Sigue diciendo el 32. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como su Padre Celestial es compasivo. Muy bien, hemos leído la versión Dios habla hoy y nos habla acerca del amor hacia los enemigos. Es fácil amar a las personas que conocemos, es fácil brindarle esa confianza, ayudarlo, sabiendo que en un momento en el futuro podemos entrar en necesidad y poder recibir el apoyo de aquellas personas a las cuales estamos ayudando. Pero aquí Jesús nos habla claramente de dar ayuda, de prestar esa colaboración a alguien que quizás de repente no nos lo va a poder devolver. También la palabra de Dios nos habla acerca de cómo amar a nuestros enemigos. No se trata solamente de palabras, sino de acciones. Entonces, la palabra de Dios claramente nos dice de nuestro amado Señor Jesucristo que nosotros tenemos que hacer bien, incluso a aquellos que nos odian. Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. O sea, nosotros no podemos pagar una maldición, o sea, no podemos recibir una maldición y pagar con maldición. El Señor nos ha enseñado claramente que nosotros debemos orar por aquellos que nos maltratan, por aquellos que nos insultan, que debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Recuerda que el poder más grande está en bendecir, el poder más grande está cuando nosotros con el bien vencemos el mal. Recuerda que como hijos de Dios, Dios nos ha dado la autoridad de poder tener la presencia de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que no tienes por qué preocuparte si alguien te maldice, no tienes por qué asustarte de que algo malo te va a venir, porque si tú estás en la voluntad de Dios, tú lo único que tienes que hacer es bendecir a esa persona que está hablando mal de ti, maldecir
tiene que ver con hablar mal, con levantar falso testimonio, con calumniar, tiene que ver muchas veces con ofensas, con hablar mal de una persona. Y muchas veces el cristiano es víctima de muchas maldiciones, el cristiano es víctima muchas veces de malos comentarios, de malas sospechas y muchas cosas negativas, pero el Hijo de Dios verdadero no va a pagar el mal con el mal, no se va a enojar, va a tener el dominio propio suficiente para poder saber sobrellevar este tipo de situaciones que quizás en un momento de su vida tenga que enfrentar. Es necesario que como hijo de Dios estés dispuesto aún a poner la otra mejilla, es necesario aún, si fuese necesario, de colocar la otra mejilla, pues cuando tú recibes una ofensa. Entonces el enemigo muchas veces va a utilizar a las personas. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha son contra poderes, potestades que se mueven en las regiones celestes, se mueven en los aires e influencian en la mente de las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Entonces si tú comienzas a buscar de Dios a través de la oración, comienzas a recibir la palabra de Dios en tu vida y esta se va forjando, esta va comenzando a moldearte, entonces tú vas a comenzar a entender las cosas desde un punto espiritual, desde un punto de vista espiritual, y vas a poder tener una mayor comprensión de las cosas que están aconteciendo. Así que por eso Jesús nos lo enseñó de una manera práctica, que nosotros no vayamos a atacar a la persona. Si nosotros recibimos un maltrato, entonces seamos sabios de poder saber tener el dominio propio, de saber cómo manejar la situación. Si hay alguna situación que nosotros no podemos entender, es necesario que nos acerquemos a Dios para que nos dé la sabiduría. Pero aquí ya Dios nos está revelando qué debemos hacer con aquellas personas que nos maldicen, qué debemos hacer por aquellos que nos insultan. Si alguien te insulta, tienes que orar por esa persona, tienes que cancelar toda palabra de maldición, pero tienes que bendecir a esa persona, tienes que declarar que Dios va a hacer de su parte en ese corazón que está endurecido, que está pues lejos de la voluntad de Dios. Así que también la palabra del Señor nos dice claramente en el versículo 31 que nosotros tenemos que hacer con los demás como lo que nos gustaría que nos hagan. Esta es un gran principio bíblico. Todo lo que tú quieres recibir de Dios, hácelo a otra persona, dáselo. Si una persona te pide algo, entonces si esa persona está en una necesidad y tú estás en la facultad de poder ayudarlo, ayúdalo, y no esperes quizás recibir algo a cambio, porque recuerda que Dios está mirando sobre todo todas estas cosas y Él en su debido tiempo va a bendecirte. Ahora, ¿qué pasaría si solamente nosotros como cristianos buscamos solamente procurar el bien de la colectividad, de la familia de la fe, y no nos preocupamos quizás por otros necesitados, por aquellas personas que quizás no tienen a Cristo en su corazón? Entonces, ¿cuál sería la diferencia que habría entre nosotros y los pecadores? Que los pecadores, ellos se portan de una manera compasiva con los necesitados, por ejemplo. Hay muchas personas que no tienen a Jesús en su corazón, pero sin embargo practican la misericordia, la compasión, practican muchas veces ellos la generosidad. Entonces, ¿qué diferencia habría si un hijo de Dios no lo hace con todos? Si un hijo de Dios evita hacer acepción de personas y comienza a bendecir a aquella persona que pueda o esté a su alcance de bendecir. Entonces es necesario, estimado hermano y hermana en Cristo que me estás oyendo, que puedas en tu corazón cada día procurar obedecer la palabra de Dios. Y nos está hablando aquí acerca también en el versículo 38, nos da un mandamiento. Esto no es una sugerencia. Aquí vemos claramente, versículo 35 nos dice: ustedes deben amar a sus enemigos. Este es un imperativo, esto no es una sugerencia, esto no es algo que el Señor nos dice a ver si puedes hacerlo, si puedes amar, si está a tu alcance amar a tu enemigo, ámalo. Pero no, el Señor Jesús nos dice claramente, nos dice deben amar a sus enemigos. Entonces esto no se trata, como lo dije al comienzo, de palabras, no se trata de intenciones, porque de intenciones muchos han salido de este mundo y están en el infierno y simplemente quedaron sus intenciones en el aire, pero no se cumplieron. Dios nos está demandando que como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos que amar en el hecho, en las acciones. Entonces tenemos que hacer bien, tenemos que prestar a aquella persona que está en necesidad, tenemos que ayudar aún incluso a aquellos incrédulos, aquellos que blasfeman el nombre de Dios, aquellos que maldicen.
tenemos que orar por ellos, tenemos que ayudarlos, y aún si le fuese necesario de darle de comer, como lo hemos visto ahí en la palabra de Dios, seguimos avanzando en las cartas, en las epístolas, vamos a ver ahí que nos habla claramente acerca de que si nosotros le damos de comer a una persona que es impía, una persona que es una persona malvada, dice que nosotros amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza, y al punto tal que esa persona va a llegar a avergonzarse. ¿Por qué? Porque no va a poder justificar, no va a poder dar razón de quizá de repente en un tiempo atrás habló mal de ti. Así que es necesario, estimado hermano, que practiques la bondad. Así que el Señor Jesús nos habla en el versículo 36 de practicar la compasión, de ser compasivo, porque nuestro Dios y buen Padre es compasivo. Recuerda que Él hace llover sobre justos e injustos. La tierra sigue produciendo, la naturaleza sigue en sus ciclos, ¿verdad? Y vemos que Dios da el alimento tanto a justos como a injustos. Así que recuerda, hermano y hermana en Cristo, que Dios va a juzgar un día, va a juzgar a todos, y cada uno de nosotros vamos a dar a razón de cómo nos hemos conducido en esta tierra. Por eso es necesario, mi hermano y hermana en Cristo, que busques el reino de Dios y su justicia. Recuerda que este versículo siempre yo lo utilizo porque es necesario hoy en día que busques a Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente el reino de Dios, recuerda que tienes que buscar la justicia, y esa justicia son las acciones, son las obras que acompañan la fe. El reino de Dios es algo invisible que no podemos ver, pero que sí podemos sentir, que sí podemos percibir en el Espíritu, que está operando, que transforma vidas, que cambia, que trae el gozo de la salvación, que sana, que hace muchas cosas, que trae prosperidad en la vida del creyente, ¿verdad? Pero solamente eso es un anticipo de lo que está por venir. Eso solamente es como una seña que el Señor ha puesto, ¿verdad? Él a cada uno de sus hijos nos ha marcado con el sello del Espíritu Santo, nos ha separado, nos ha dado un mandamiento también de amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Así que, estimado hermano y hermana en Cristo, yo quiero animarte en el nombre del Señor a buscar el reino de Dios, pero también su justicia. La justicia son las acciones. Recuerda que la fe sin obras es muerta. Amén. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. Yo quiero, estimado hermano y hermana en Cristo, pedir tus oraciones por este ministerio para poder seguir adelante, continuando con esta labor. Ora por la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Nosotros también estamos orando por cada uno de ustedes. Mantenemos esa oración por los suscriptores también en los diferentes medios en los cuales está llegando estos mensajes devocionales. Muy bien, yo quiero, antes de despedirme, quisiera que escuches un consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.